Castigo injusto. Oposición pide a Trump mantener TPS a venezolanos. Con el alma en el cuerpo, Estados Unidos reanuda visas en su embajada en Bogotá tras polémica espera. No te vistas que no vas. 10.000 ecuatorianos quedan sin voto en Venezuela por conflicto diplomático. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz jueves 30 de enero. Soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Una lluvia de reacciones ha generado la revocatoria de la extensión del TPS para los venezolanos en los Estados Unidos. Entre ellas, la oposición pidió a la administración de Donald Trump que se mantenga el estatus de protección temporal a los venezolanos, ya que a juicio de la dirigencia nacional se necesita un mecanismo que reconozca la crisis de Venezuela y por esta razón los ciudadanos aún no pueden regresar a su país de origen. Frente a esto, los defensores de derechos humanos también se pronunciaron y recordaron que en el país hubo una migración forzada. Los detalles los tiene Aymara Alonso. Este jueves, el Comando con Venezuela se pronunció a través de un comunicado sobre la decisión de Donald Trump de revocar la extensión del TPS para unos 600.000 venezolanos en Estados Unidos. En el texto solicitaron que haya una revisión de la medida o que surja una alternativa que proteja a los migrantes. En materia de derechos humanos, esto significa un retroceso, según Ana María Díez, directora de la ONG Coalición por Venezuela. Representa, en nuestra perspectiva, un claro retroceso en derechos con respecto a protecciones y medidas complementarias. Es menester diferenciar un par de cosas. Primero, el TPS es una figura que ampara o de algún modo pone a las personas venezolanas en legalidad en el país. Estos discursos que hemos visto muy subidos con tilde xenofóbico, con tilde de criminalizar la migración, sin duda nos sorprenden muchísimo, sobre todo de un país puntero como lo es los Estados Unidos, y hemos de entender que migrar en sí es un derecho establecido y amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los migrantes venezolanos no deben ser tratados como delincuentes, pues la mayoría ha huido del país por la crisis económica y política. Así lo consideró Gabriela Boada, directora de la organización Caleidoscopio Humano. Y esto no quiere decir que sean delincuentes, como se les ha llamado, por migrar de manera informal, sino que ha sido una situación de vida o muerte, incluyendo también a las personas perseguidas políticas, a los defensores, personas defensoras de derechos humanos, y toda aquella persona que de alguna manera es potencial riesgo para el gobierno autoritario de Venezuela, como se ha visto en los últimos años. Entonces, hay que tomar en cuenta esto en el proceso de las deportaciones masivas que se están haciendo. Sobre esta medida tomada por el gobierno estadounidense ha reaccionado gran parte de la dirigencia nacional. Entre ellos la Plataforma Unitaria Democrática, quien en un comunicado expresó su preocupación por esta acción y pidió a la administración de Trump reconsiderar la revocatoria del TPS. Reportó desde Caracas Aymara Alonso para Impacto Venezuela. Ahora vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Estados Unidos reinicia actividades consulares en su embajada en Bogotá y otorgamiento de visas. La Cancillería colombiana informó la tarde de este 30 de enero su satisfacción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de restablecer a partir de este 31 de enero las actividades en la sección consular de la Embajada de Bogotá, así como el otorgamiento de visas. En una breve nota de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia destacó el trabajo mutuo por el mantenimiento de los canales diplomáticos y recalcó la importancia de garantizar
representar el interés nacional y la dignidad de los colombianos dentro y fuera del país. México ha recibido 6.244 migrantes deportados por Trump, incluyendo 1.371 de otros países. El gobierno mexicano ha recibido más de 6.000 migrantes deportados en las primeras 2 semanas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, incluyendo al menos 1.371 de otras nacionalidades, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó que son pocos. Asimismo, la mandataria informó que en caso de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración abre distintas posibilidades. La mayoría de ellos quieren ser repatriados a sus países. En ese caso, aseguró, les facilitamos el transporte para que puedan llegar principalmente a Centroamérica. Cayetana Álvarez, España ha sido cómplice de un golpe y una usurpación en Venezuela. La diputada y portavoz del Partido Popular en el Congreso Español, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de ser cómplice de una usurpación y un golpe de Estado en Venezuela, al no condenar firmemente la toma de posesión de Nicolás Maduro y evitar reconocer a Edmundo González como presidente electo. Álvarez de Toledo afirmó que hubo un mandato parlamentario cuando la mayoría del Congreso exigió al gobierno español que reconociera a Edmundo González como presidente legítimo y electo, porque así lo habían dicho los venezolanos, pero que la administración de Sánchez no lo quiso hacer. Cerca de 10.000 ecuatorianos que se encuentran en Venezuela no podrán votar en las elecciones generales de Ecuador este 9 de febrero, debido a la falta de permisos para el ingreso de funcionarios electorales, producto de las tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Asimismo, Quito anunció la posibilidad de vender petróleo a países que compran al país caribeño para reducir el financiamiento al gobierno de Nicolás Maduro. Esta información la tiene Génesis Pérez. Cerca de 10.000 ecuatorianos residentes en Venezuela no podrán participar en las elecciones generales del 9 de febrero debido a demoras en los permisos para el ingreso de funcionarios electorales. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, señalando la falta de respuesta del gobierno venezolano como la principal razón de la cancelación del proceso en este país. El CNE explicó que se exploraron todas las opciones, incluyendo la posibilidad de realizar la votación en la Embajada de Suiza en Caracas, pero la falta de acreditación de funcionarios ecuatorianos impidió su realización. Esto también llevó al incumplimiento del plazo para el envío del material electoral fijado para el 27 de enero. En total, 8.869 ecuatorianos estaban empadronados en Caracas y 1.558 en Valencia. Hasta hace unos días, de hecho, todavía el paquete electoral que corresponde a las papeletas de votación, las máquinas o las baterías que se utilizan dentro de este proceso electoral están a resguardo del CNE porque los paquetes fueron enviados a todos los países, menos a Venezuela porque no se puede recibir y además tenemos un problema adicional. Se requiere el permiso de Venezuela para poder enviar ese material electoral. En paralelo, Noboa anunció que Ecuador está dispuesto a vender 250.000 barriles de petróleo diarios a países que actualmente compran a Venezuela, con el objetivo de reducir el financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esta declaración se dio en el marco de la visita a Quito del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien Ecuador reconoce como presidente electo de Venezuela. Si nos vamos al fondo del asunto, como venezolana te diría, le afecta a los venezolanos porque es petróleo venezolano que no va a salir al mercado internacional. Es una oportunidad en este caso para Ecuador entrar a ese tipo de mercados porque es que además tenemos la situación del rechazo a Nicolás Maduro. No solamente por el tema de ser una dictadura en Venezuela o lo que hizo el 10 de enero, sino porque es alguien que tiene una orden de recompensa o de captura internacional y además existen unas sanciones económicas que recaen sobre él como persona. Edmundo González fue recibido con honores en Ecuador y condecorado con la Orden Nacional al Mérito, la segunda distinción más importante del país.
La entrega estuvo a cargo del presidente Daniel Noboa en una ceremonia solemne en el Palacio de Carondelet. El Ministerio de Exteriores de Ecuador destacó que este reconocimiento refleja el apoyo del país a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos en Venezuela, intensificando así las tensiones con la administración de Nicolás Maduro. Noboa también indicó que Ecuador declarará terrorista a la organización criminal venezolana Tren de Aragua como parte de su estrategia contra la violencia y el narcotráfico en el país. Partidos políticos de oposición minoritaria insisten en agruparse en una plataforma denominada Centro Político Democrático para medirse en los próximos comicios contra el chavismo y omiten el llamado de la líder opositora María Corina Machado a la abstención al voto. Insisten en que unidos pueden derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Esta nota la tiene Stephanie García. Las organizaciones políticas Primero Justicia, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Venezuela Unida y Unidad Visión Venezuela se unieron en una plancha denominada Centro Político Democrático con el objetivo de participar con una sola tarjeta en los venideros sufragios y enfrentarse al oficialismo. Hicieron un llamado a otras toldas políticas para que se sumen a su iniciativa. Hoy dejamos con mucha claridad que el 27 de abril este centro político y todos sus integrantes vamos a estar comprometidos en la participación activa, en la búsqueda y en la lucha permanente de conseguir esos espacios que hoy están en manos del peor gobierno que ha tenido la historia política de Venezuela y que estamos obligados a decirle a Nicolás Maduro y a su cómplice que este centro político democrático va a luchar voto a voto el 27 de abril para ganar gobernaciones, para ganar consejos legislativos y para ganar la Asamblea Nacional. Durante un encuentro con la prensa, el diputado Luis Parra aseguró que los mismos integrantes que conforman la plataforma serán los inversionistas y recalcó que no reciben financiamiento por parte de otro sector. Si aquí la gente está esperando que cada vez que sale un esquema de alianzas políticas, de alianzas de lucha social, es para conseguir billetes, yo creo que ya hemos visto dos extremos, de los cuales sí saben de eso, de los que hoy están al frente del gobierno, que es Nicolás Maduro y todo su esquema de gobierno, que maneja el dinero de los venezolanos, y el otro esquema de los que todavía no llegaron al gobierno, pero se robaron los activos, se robaron la ayuda humanitaria. El también presidente del partido Primero Venezuela repudió cualquier tipo de acto violento interno en el país y de injerencia extranjera. A su juicio, la nación puede salir de esta crisis política a través del entendimiento. Nosotros rechazamos cualquier agresión, venga de donde venga, el tutelaje político, la injerencia grotesca, el bloqueo y las sanciones como mecanismo de presión. La nueva estructura política solicitó al Consejo Nacional Electoral que garanticen igualdad de condiciones y financien las campañas electorales para los próximos comicios. Reportó para ustedes Stephanie García, Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la acción de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, para ayudar al líder opositor Edmundo González Urrutia a que regrese a Venezuela a gobernar al cumplir 6 meses los comicios presidenciales. ¿Qué esperas a estas alturas de la comunidad internacional? Los leemos. Esperamos la acción. No se puede esperar nada. Ya hablen menos. ¿Hasta cuándo? No pasará nada, porque si no lo hace Estados Unidos, menos Perú. Es lamentable. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.